Ya, pues, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a continuar con la escritura de vectores, pero vamos a ver una notación nueva, ¿cierto? Que es donde vamos a ver el vector como su módulo y como su ángulo. Y entiéndase que la palabra módulo puede ser utilizada como largo, magnitud, módulo. Esas tres palabras significan lo mismo en el contexto de la física, ¿ya? Y probablemente en todos los contextos. Así que cada vez que escuche magnitud, módulo y ¿cuál fue el otro que dije? Largo, creo. Magnitud, módulo, sí, y largo, quiere decir exactamente lo mismo. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, ¿ah? No sé si se han dado cuenta, pero la gracia de trabajar en lo que denominamos geometría plana es una ventaja súper importante para nosotros. Y hoy día vamos a utilizar el teorema de Pitágoras como el corazón de la resolución de casi todos los ejercicios de física para la prueba 1 y para la prueba 2. Así que esta primera parte de verdad es súper, súper importante. Entonces, comencemos. ¿Qué pasa? No sé dónde está el aquí. Ya, entonces, vamos a la pizarrita. Pizarrita. Estamos viendo esto, perdón. Habíamos hecho la suma de los vectores para cerrar la idea de lo que habíamos trabajado recién. Algo que yo les comenté, que los vectores tienen sus propias propiedades vectoriales, conmutatividad, asociatividad, elemento neutro y elemento opuesto. Sí, son cosas importantes que honestamente en la física de este nivel no vamos a utilizar, pero sí es importante tener claridad para, por ejemplo, buscar alguna estrategia de resolución del problema. Y aquí lo que les comentaba hace un rato, el tema de los vectores unitarios o los versores, que es el mismo nombre que reciben en la literatura. Y como les decía yo, sencillamente el vector unitario apunta la dirección hacia donde se está moviendo y tiene una magnitud igual a 1. Los vectores unitarios se escriben, ¿cierto?, con este gorrito que lleva arriba, y la forma de calcular correctamente un vector unitario a partir de un vector cualquiera es que nosotros dividamos ese vector por su módulo. Y aquí viene la primera pregunta para el grupo. ¿Todos saben calcular módulos de un vector o no tienen ni idea cómo se calcula un módulo de un vector? ¿Aló? No tengo idea. No tienen idea cómo se calcula, pero ¿entiendes lo que significa el módulo del vector? Como que Eh, ¿Magnitud? O ya, sea, algo el así. largo, es el Claro. largo de la flecha. Es como que yo tomase una regla y la midiese. Y esa medida siempre es positiva. Claro, porque yo nunca mido con una regla números negativos. No sé si han percatado de eso. Siempre mido números positivos. Entonces, ese es el módulo o magnitud o siempre se me va la otra palabra, el largo. Es sencillamente un número positivo que representa el largo como si hubiese con una regla. Ahora, ¿cómo lo calculo? Y aquí viene el detalle importante. Pitágoras, aunque usted no lo crea. Entonces, voy a colocar una hojita adicional. ¿Sí? Vamos a partir con esta discusión de Pitágoras. Y, ¿por qué sale eso ahí? Molesta cuando queda pegada una cosa de Teams y no me deja colocar hojas adicionales. Ya, ahí sí. Ya. Ejemplo concreto. Y lleguemos a la idea de módulo partiendo por el teorema de Pitágoras. Entonces, fíjense lo siguiente. Voy a dibujar un problema en una dimensión. Solamente en una dimensión. ¿Ya? Tengo la flecha, tengo el eje X. Y por ejemplo, yo voy a dibujar, acá está el origen, acá está el cero. Y voy a dibujar un vector en una dimensión que sería una flecha que parte desde el cero y llega hasta aquí. Entonces, por ejemplo, este vector dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este vector que acabo de dibujar, el vector A, vale 8i. Si yo mido el largo de ese vector con una regla, claramente el módulo de ese vector vale 8. ¿Cierto? ¿Alguien tiene alguna objeción respecto a lo que acabo de decir? ¿O es muy natural en una dimensión? ¿Ya? Eso es lo que yo esperaría que respondiera. Pero veamos en dos dimensiones. ¿Cómo se ve en dos dimensiones ese mismo largo? Porque, claro, sobre la recta real parece ser muy sencillo. ¿Sí? Pero veamos un vector cualquiera. Dígame un vector, por favor, que viva en el primer cuadrante. Alguien que se anime a decir un vector que viva en el primer cuadrante. ¿Cómo serían un número, un vector inventado, por favor? ¿Que alguien me pueda regalar un vector? 3i, 2. 4i, 3j.
Oh. 4i y 2j, ¿me dijiste? ¿Más 2j? ¿Eso? Y ahí tenemos un vector. 4i más 2j. ¿Cómo dibujo el 4i más 2j? Sencillo, busco en el eje X el 4, 1, 2, 3, 4. En el eje Y busco el 2, 1, 2. Y la flecha sencillamente sería, lo voy a dibujar con rojo, que parte desde el origen hasta el punto. ¿Sí? Y fíjense lo que yo voy a hacer ahora, abusando de que estamos trabajando en el espacio plano, pues el teorema de Pitágoras en el espacio plano es el dios. Miren lo que voy a hacer. ¿Qué acabo de construir Un sobre triángulo el dibujo rectángulo. de ya, triángulo rectángulo? Ajá, ahí está la gracia. Cada vez que yo dibujo un vector en un sistema coordenado que trabaja en el espacio plano, y entiendas el espacio plano, una dimensión, dos dimensiones, tres dimensiones, cuatro dimensiones, cinco dimensiones, 11 dimensiones, todas pueden ser planas. Parece una locura, pero geométricamente sí. ¿Sí? Obedecen y responden al triángulo rectángulo. ¿Sí? Esto no funciona, por ejemplo, cuando yo estoy cayendo dentro de un agujero negro, porque el agujero negro curva el espacio y aparecen otros elementos en las vectores que se llaman conexiones, ¿ya? Porque punto a punto cambia. Pero en este caso, donde estamos aquí en un lugar donde la topología es plana, Pitágoras es nuestro mayor aliado. Sigamos viendo ahora, porque lo que yo quería establecer aquí era la relación que existe entre el dibujo de un vector en el plano cartesiano y cómo yo construyo el triángulo rectángulo. En particular ese punto, ¿les queda claro? ¿Les quedó claro cómo yo construí el triángulo rectángulo o hay alguna duda? ¿Está claro? Está claro. Sí, ya. Entonces, ahora voy a abstraerme del concepto de vector y voy a pensar solamente en un triángulo. Pero voy a tomar una consideración súper importante. Todos los lados del triángulo son siempre positivos. Claro, porque estoy midiendo una distancia de un triángulo. Sin embargo, los elementos de un vector no siempre son positivos. Esa información guárdenla, porque nosotros como observadores tenemos que hacer la corrección cuando sea necesario. Entonces, en este ejemplo no va a ocurrir eso, pero en el que voy a hacer después, sí. Entonces, partamos con este. Tomemos este vector que estaba aquí dibujado, nosotros construimos el triángulo rectángulo y ahora armemos el triángulo. Y el triángulo debería ser 4 unidades acá abajo, 1, 2, 3, 4 unidades acá abajo, 2 unidades para arriba, ¿cierto? Y la hipotenusa. Entonces, fíjense, tengo la hipotenusa, el cateto 1 y el cateto 2. ¿Cuánto vale el cateto 1 o el cateto que le puse con la letra A? ¿Alguien podría decirme cuánto vale ese cateto? ¿Cuánto vale el 4. lado? 4. 4 unidades. El cateto B, ¿cuánto vale? 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale la hipotenusa? Entonces, fíjense. Solamente utilizando el teorema de Pitágoras, fui capaz de encontrar cuánto vale el largo o la hipotenusa del triángulo. O sea, el largo del vector que yo estoy simulando, o bien en mi modelo nuevo, la hipotenusa del triángulo. Y el largo vale 2 raíz de 5, que es la suma de esto. No sé si el teorema de Pitágoras lo conocían o lo manejan, porque uno de repente lo escuchó en el colegio, pero si uno no lo ocupa, se te olvida, po. ¿Todos tenían fresquito el teorema de Pitágoras? ¿Se acordaban de él? ¿Sí? Sí. Ya, po. Entonces, ¿les quedó claro cómo calculé la magnitud del vector? ¿Les quedó claro eso? Sí. Porque ya, este procedimiento, el mismo, sin pérdida de generalidad, usted podría resolverlo, por ejemplo, en un vector que tiene más dimensiones. Aquí voy a hacer un ejemplo rápido. Deme un segundito, por favor. Acá. Más dimensiones. Por ejemplo, tengo el vector C, que se escribe como 3i más 2j más 4k. Fíjese, están 3 dimensiones. Ya lo voy a dibujar.
3 dimensiones. 1, 2, 3. Entonces sería 3 en I, 1, 2, 3. Sería 2 en J, sería 1, 2. Y sería 4 en K. 1, 2, 3, 4. Entonces esto sería así. Ah, me confundí, espérense. Ahí sí. Ya, entonces ese vector sería esa flecha. Esa flecha. Entendiendo que aquí hay un 3, acá hay un 2 y acá hay un 4. ¿Sí? Entonces, si yo quiero calcular el módulo de ese vector, no es distinto. Porque como yo les dije, el teorema de Pitágoras se puede extender a todas las dimensiones en el espacio plano. ¿Sí? Es una locura, pero es cierto. Entonces, el módulo del vector C va a ser igual a raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Sería 9 más 4 más 16. Eso es raíz de 29. Y hasta ahí nomás quedamos porque el 29 es primo. Nada que hacer. ¿Me entendieron? ¿Entendieron la Profe, lógica que trae? Dime, cuéntame. incluso con tres números, ¿el teorema de Pitágoras es aplicable? Sí, incluso. Lo que pasa es que no es que se llame teorema de Pitágoras como tal, ¿ya? Porque el teorema de Pitágoras está construido solamente para triángulos. Pero esta es una extensión analítica del razonamiento de Pitágoras. No es que se llame un Pitágoras extendido, ¿ya? Sino que sencillamente yo si tengo un vector que se dibuja en el espacio, cualquiera, el módulo del vector es la suma de sus entradas al cuadrado. Otra cosa, otra forma de poder verlo, y que probablemente ustedes lo van a ver en el curso de álgebra lineal, es que el módulo de un vector, se escribe como el producto punto del vector consigo mismo. Esto guárdenlo porque lo vamos a ocupar cuando damos el concepto de trabajo. Pero se ve en el producto punto. ¿Ya? Esa es otra forma de escribir concretamente la magnitud de un vector, así como está en la pizarra, el módulo cuadrado. Eso. ¿Ya? Ya, gracias. Hasta ahí. Lo que hemos conversado, que es no otra cosa que el análisis de lo que revisaron en la diapositiva. ¿Vamos claro? ¿Se entienden cómo vamos colocando los distintos elementos para identificar los valores del vector? Porque esa es la estrategia. Entonces, fíjense ahora, porque ya que sabemos calcular magnitudes, sabemos que un vector en el espacio plano lo podemos transformar en un triángulo rectángulo y mayoritariamente vamos a trabajar en el plano. Sabemos que podemos extender, ¿cierto?, el cálculo de la magnitud de un vector a cualquier dimensionalidad porque estamos trabajando en geometría plana y podemos sumar las entradas en raíz cuadrado como lo hacemos con Pitágoras, pero hay un detalle. Hay un detalle. ¿Qué pasaría si yo estoy interesado, por ejemplo, en conocer los ángulos? Estoy interesado en conocer los ángulos que viven dentro del triángulo. ¿Ustedes conocen alguna estrategia para poder encontrar esos ángulos? ¿Alguna vez han calculado esos ángulos o nunca han tenido esa oportunidad de Usando hacerlo? teoremas, ¿Ya? ¿Qué teorema? el teorema del seno, por ejemplo. Ah, ya, perfecto. Te fuiste al hiperespacio, ¿ah? El teorema del seno es una tecnología muy grande, pero sí, el teorema del seno funciona perfecto. O el teorema del coseno, cuando el triángulo no es rectángulo, porque ese es el detalle. El teorema del seno es solamente para triángulos rectángulos, mientras que el teorema del coseno es para cualquier triángulo. ¿Ya? Eso es un dato adicional. Fíjense que vamos a seguir utilizando la información del triángulo rectángulo y de pasadita vamos a definir las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente de una forma muy operativa. Yo no me voy a ir en la volada de las funciones trigonométricas porque no soy profe de mate, soy profe de física. Entonces, ¿cómo ocupamos esas funciones a nuestro servicio? ¿Ya? Y para poder calcularlo, voy a tomar el mismo triángulo que tenemos ahí, pero les voy a contar algo bien especial. ¿Ya? Entonces, déjenme ver si me moví bien. Parece que no. ¿Sí? Y voy a dibujar un triángulo cualquiera. No, primero, voy a escribir las funciones trigonométricas como nosotros las vamos a ocupar en este curso, en geometría plana. Coseno de teta es igual a la adyacente partido por hipotenusa. Seno de teta es igual al opuesto partido por la hipotenusa. Y tangente de teta es seno de teta partido por coseno de teta o bien opuesto partido por adyacente. Entonces,
Probablemente uno de repente va en la calle y te quieren enseñar las funciones trigonométricas y te lanzan esto. Toma, aquí está. Pero aquí hay un dato que nunca nadie les ha contado. Cuando uno define cateto opuesto, cateto adyacente, ¿cierto? Es complicado en un triángulo rectángulo. La hipotenusa es súper clara, porque la hipotenusa siempre va frente del ángulo de 90 grados, ¿ya? Pero opuesto, adyacente, ¿respecto a quién? Esa es la pregunta. Adyacente y opuesto, ¿respecto a quién? Al ¿A quién ángulo. creen ustedes? Al ángulo. Y eso es algo que no todo el mundo lo dice. Porque cuando yo soy consciente que es respecto del ángulo de interés, no debería nunca confundirme las funciones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo me aprendo que el coseno va con adyacente? Porque yo siempre escribía estas tres cuestiones en mis torpeos de las pruebas. Se los cuento. Siempre, porque se me olvidaba. Decía, ¿cómo aprendo esto? Siempre lo copiaba. Siempre lo hacía en un torpeito de la calculadora. Pero ¿sabes lo que descubrí? Mi propia regla. Abecedario. A, B, C, D, E, todas las letras. La C de coseno está más cerca de la A de adyacente, de la O que está por acá de opuesto. Nunca más se me olvidó. Es una tontera, pero a mí me permite acordarme siempre. Ah, el coseno es con adyacente porque en el abecedario la C y la A están más cerca. Así me acuerdo yo. Ojalá les sirva. ¿Ya? Pero esa es mi regla personal para poder describir, estas funciones. ¿Ya? Entonces ahora, como decía el compañero, es importante que yo distinga quiénes son mis catetos. Y para poder distinguir, ¿cierto? Los catetos, voy a dibujar un triángulo cualquiera, ¿sí? Y lo único que yo tengo certeza es que frente al ángulo de 90 está la hipotenusa, ¿sí? Y acá le voy a colocar teta y alfa. Y este va a ser el cateto A y el cateto B. Entonces fíjense que cuando yo estoy interesado en calcular, por ejemplo, el ángulo alfa, porque lo quiero calcular, ¿qué es lo que hago yo? Me paro en el ángulo. Aquí me paro yo. Me paro sobre el ángulo y digo ya, desde aquí, ¿quién es mi adyacente? ¿Quién es mi opuesto? Entonces, claramente para alfa, y aquí lo voy a escribir acá, para alfa, el cateto adyacente es el B. Y el opuesto es el A. ¿Sí? Y para teta, el adyacente es A y el opuesto es B. Hasta aquí, sin calcular absolutamente nada, solamente identificando el orden de las variables. ¿Hay alguna consulta de cómo yo identifico el adyacente y el opuesto? ¿Les consulto? Pareciera ser muy sencillo, ¿no? Hay No, consultas, por ejemplo, de cómo van las funciones trigonométricas. Ahora, ¿se acuerdan que el coseno va con adyacente porque están más cerca del abecedario? Es una tontera. Pero, ¿recuerdan eso? Lo pueden anotar, ¿ah? Coseno, adyacente, partido de hipotenusa. Pero, ¿reconocen las funciones trigonométricas? ¿Hay alguna dificultad? ¿Algo que no hayan visto nada antes? ¿O con eso vamos bien? Para calcular ahora. ¿No? Ya. Perfecto. Entonces, fíjense lo que tenemos. Sabemos escribir los vectores en una notación analítica. Sabemos calcular magnitud de vector. Tenemos una estrategia para calcular los ángulos de un vector. Ahora calculemos, po. Y, primer ejemplo, concreto, completo, concreto y completo. Plano cartesiano. Plano cartesiano. Vector A. Menos 3i menos 4j. ¿Cómo lo dibujo? Voy a avanzar más rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Vector A. Esto de aquí vale menos 3. No, sí, bien digo. Y esto de acá vale menos 4. Pregunta. Estoy interesado en conocer el ángulo θ. Pregunta. ¿Cómo calculo el módulo? O sea, perdón, el módulo. ¿Cómo calculo la hipotenusa de este triángulo que acabo de construir? O sea, ¿todos ven el triángulo que acabo de construir?
¿O alguien no entiende cómo armo el triángulo? ¿Todos entienden? Sí, profe. En el chat. Esta parte es súper latera, yo lo sé, pero que ganas de un completo y estoy igual muerto de hambre. Entonces voy a avanzar más rápido porque pareciera que ya dominan la estrategia y estamos solamente siendo repetitivos. Entonces, básicamente, el módulo del vector A vale 9 más 16 en raíz y eso es 5. Eso vale el 3, módulo, 4, 5. ¿cierto? Y el ángulo teta, ¿cierto? Lo puedo calcular, por ejemplo, como, lo voy a hacer así, coseno de teta, va a ser el adyacente, que vale 4, partido por la hipotenusa, que vale 5, o bien, no, eso no más, eso no más. O bien, también puedo. Seno de teta vale 3, partido por 5. Entonces, vamos a la calculadora. ¿Cómo calculo finalmente el ángulo teta? Porque acá tengo coseno de teta y acá tengo seno de teta. Entonces, vayan a su calculadora y calculen cuánto vale 4 dividido en 5. Primero, así, háganlo con su calculadora. 4 dividido en 5. Después, a ese resultado que tengan, apretan la tecla Shift coseno y colocan el número que les dio. Y ese es el ángulo, porque Shift coseno activa la función inversa en su calculadora. Y ojo, porque esto lo comenté ayer en otro curso. Coseno de menos 1 de teta es distinto a 1 partido por coseno de teta. Esta es la función inversa. ¿Ya? Repito. Coseno a la menos 1 de teta, que aparece en su calculadora, no es lo mismo que 1 partido por coseno. ¿Ya? Esta es una función inversa que se calcula con la misma calculadora. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto le dio el ángulo teta con la función coseno? Para el que lo pudo hacer. No sé si alguien lo calculó. 0,6. 0, 6. eso te da el 4 dividido en 5. ¿Cierto? Pero después de poner el coseno también. Y te dio 0,6. Está en ¿Sí? radianes. Profe, Debe estar. dio Ya, 36,9. ahí sí. Que lo 36. tengo en realidad en la Ya, calculadora. Sí. ya, perfecto. Qué bueno que se dieron cuenta de eso, porque es un detalle que comenté. En su calculadora arriba debe aparecer una letra D en un cuadradito. Métanse por la parte que dice mode. Estas veces hasta que diga deg, rad, exa, creo que dice. Y acá va a aparecer 1, 2, 3. Aprieten la tecla 2. O sea, perdón, la tecla 1 para que sean grados. Yo me equivoqué. Ya. No sé si pudieron arreglarlo. Arriba en su calculadora debe aparecer una D chiquitita, ¿ya? De degree, que son los grados que estamos trabajando. ¿Qué hace Echa el la 3, profe? corrección. ¿Perdón? ¿Qué hace el 3? Hexadecimal es otra unidad de medida, eso que tiene minutos, segundos, grados, minutos, segundos. Es otra unidad de medida nomás. No nos vamos a complicar. Pero, ¿pudieron hacer el cálculo? ¿Cuánto les dio el ángulo utilizando la función inversa? ¿Cuánto les dio? 36,86. Ya, buena, 36,86. ¿Y cuánto te dio con la función seno? Debería ser lo mismo, porque es el mismo ángulo. Pero veámoslo, po, que nos dé el mismo Lo mismo, ángulo. da lo mismo, da lo mismo. Ya, perfecto. Ya, eso es lo que debería ocurrir. Con esto, con este trabajo que hemos hecho hasta ahora, vimos todas las operaciones de vectores que nosotros deberíamos saber calcular para el curso de física. Esto es todo lo de vectores que ustedes deberían manejar. Por supuesto, después vamos a ver integrales y derivadas, pero desde el punto de vista vectorial, de lo que vamos a ocupar es esto. ¿Ya? Así que solamente con el ánimo de poder invitarlos a que sigan trabajando en esto, yo les voy a mandar ahora. Denme un segundito, por favor. Guía 2. No, esa no es. Guía 1, vectores. Material vectores, guía de vectores. Ya. Esta guía de vectores estoy compartiendo ahora por el chat, ¿cierto? Le pido porfa que la resuelvan, ¿ya? Por una razón bien especial. Están todas las propiedades de vectores que yo les voy a solicitar para el trabajo de la semana cuando volvamos, ¿ya? La idea, porfa, es que la puedan resolver. Resuélvanla.
Si es que tienen consultas, ¿cierto? Respecto de la guía, háganmelas. Yo voy a estar atento, inclusive la semana del 18, porque tengo hartas cosas que hacer. Entonces, yo voy a estar conectado. Pregúntenme. Si es que quieren, por supuesto, no es una obligación, es una disponibilidad que les estoy dando. ¿Ya? Ahí se fue la guía. La guía de vectores es súper sencilla, pero eso no quiere decir de que no vayan a aprender algo adicional por el hecho de hacerla, ¿ya? Así que, porfa, realicen la guía de vectores, háganla si quieren en grupo, yo no se las voy a cobrar, pero la próxima semana, cuando nos volvamos a encontrar y veamos todas las variables cinemáticas, yo les aseguro que necesitamos cada uno de los elementos que estamos revisando ahora, porque vamos a calcular cosas que probablemente nunca antes hayan hecho y les va a hacer mucho sentido, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna consulta al respecto de lo que hemos hablado hoy, como para ir cerrando la sesión. Los escucho. Los escucho. Mientras tanto, voy a ir guardando las diapositivas y se las voy a entregar. Ahí sí. Entonces, esto lo vamos a exportar a PDF y se los voy a enviar inmediatamente por el chat. Entonces, ¿consultas, chicos? ¿No hay consultas? 9, 8 de 9. No, profe. No, profe. Todo claro, profe. Insisto, porfa, practiquen. Yo estoy transformando el documento que hicimos recién donde escribí, lo estoy transformando en PDF para pasárselos al tiro y lo tengan en el chat, ¿ya? Así que denme un segundito para compartirlo ahora. Este documento igual va a aparecer en el Google Drive y en todas las cuestiones. Yo espero subir hoy día todo el material que me falta porque, bueno, estaba un poco ocupado. Y ahí está. Ahí está la guía de vectores que yo rayé, es lo que yo escribí. Ya tiene todas las observaciones, todas las ecuaciones escritas, para que lo puedan tener igual, nunca está de más guardar ese PDF, ¿ya? Así que la invitación es esa. Yo creo que nos vemos esta semana de nuevo, ¿no? ¿Cuándo nos juntamos de nuevo? Mañana. Mañana mismo. Mañana nos juntamos en el laboratorio. Ah, buena. Ya, entonces, se me había olvidado. Mañana en la clase de laboratorio no vamos a hacer laboratorio. Mañana, en la clase de laboratorio, vamos a ver todas las variables cinemáticas, lo que quería alcanzar a hacer hoy día, pero en realidad, como me lo tomé con más calma, para asegurarme que entendieran bien, mañana lo hacemos en la clase de laboratorio. Vamos a pasar esa materia de variables cinemáticas, ¿ya? Profe, Dime, creo que mañana en la tarde no hay clases, creo. ¿por qué? Ah, sí, Eh, cierto, no hay clase. La tarde de jueves y viernes no van a haber actividades, creo. Ah, qué pena. Ya, pues, si no hay Profe. clase, no nos La del estresamos. viernes Hagan la no, tarea, la del ¿no? viernes Profe, Dime. el día viernes tenemos clase con usted a Yo las sé. 10:50. Ah, el día viernes tenemos clase, pues. El día viernes tenemos clase, sin problema. Pero yo no sé si el jueves dan libre en la tarde. Ahí eso me no, sorprendió. solo el viernes, profe. Solo el viernes. Entonces nos podemos juntar mañana y el viernes. ¿Cierto? Ya, pues entonces, Sí. mañana en el laboratorio vamos a pasar la materia de cinemática. Vamos a ver todas las variables cinemáticas. Y el viernes vamos a integrar todo lo que hemos visto de vectores y de variables cinemáticas en un ejercicio concreto. Claro, no va a ser en el mundo de la geología, porque todavía estoy leyéndome los datos que me envió Felipe, tratando de entender los papers, pero vamos a hacer un ejercicio concreto donde ustedes puedan, por ejemplo, en el movimiento de una partícula, dibujar el vector velocidad, dibujar la dirección de la aceleración, dibujar haciéndose a mover, predeterminar algunas cosas solamente desde la observación, ¿ya? Así que esa es la invitación para mañana. Nos juntamos en el laboratorio y el viernes nos juntamos en las 2 horas de cátedra que son en la mañana. ¿Les parece? Sí. Sí, sí. Perfecto. Ya, pues. Estamos entonces. Que estén súper bien. Cuídense. Traten de revisar la guía, la de vectores, para que vayamos ganando tiempo. Y nos vemos mañana. Si es que tienen dudas, Chao, las profe. resolvemos todas. Chao, Chao, que estén profe. súper bien. Profe. Chao. Cuídense. Chao, Muchas profe. gracias. Chao, Buen fin de profe. semana. Nos vemos mañana. Chao, profe. Nada de buen fin de semana. Ahí hay uno que se estaba corriendo. La caché. Chao, profe. Chao. Ya, profe. Voy a cancelar la grabación. Ahí sí.